Muy buenos días a todos los usuarios, usuarias de Radio Miraflores 95.9 FM. Hoy ya es 12 de septiembre del año 2017. Año de permanente avance de la Revolución Bolivariana y de ratificación de nuestra hoja de ruta de la Revolución Bolivariana y del fortalecimiento de la democracia participativa y protagónica. Pronto estaremos en el segundo proceso electoral del año, ejerciendo, como lo establece nuestra Constitución y las leyes, el derecho al voto, el derecho a seguir en democracia y a seguir el curso que con soberanía, independencia y libertad nos hemos dado. En nuestro programa número 6 del mundo del trabajo, esta ventana que hemos abierto todos, al análisis, el debate, al escrutinio de cómo se mueve el mundo del trabajo, el movimiento de los trabajadores, las nuevas tecnologías, las contingencias de la seguridad social, en fin, el mundo del trabajo a nivel de lo ancho y largo de nuestro planeta, con grado específico en Venezuela. Agradecido por este programa al director general de Radio Miraflores, José Manuel Blanco, en los controles, como siempre, Armando Ramírez, y en la producción del programa, Indira Torregosa y Marbelis Mavares. ¿Cómo estamos con nuestras redes y con nuestras cadenas de radio que nos siguen? Indira, buenos días. Buenos días, ministro Néstor Valentín. Buenos días, usuarios y usuarias de Radio Miraflores, La Voz de la Verdad, en su programa El Mundo del Trabajo número 6. Correcto, ministro, tenemos los diales a nivel nacional donde nos pueden sintonizar. Caracas 95.9 FM, Activa 104.5 FM, Carabobo 89.5 FM, Apure 95.9 FM, Trujillo 101.9 FM, Activa 104.5 FM, Portuguesa 93.3 FM, Zulia 102.5 FM. En todas las redes y librando batalla de las ideas, batalla en el campo de los símbolos y de los códigos. Por eso, a meternos en las redes, pues, a sintonizarnos en nuestras cadenas de radio y a permitirnos que a través de este medio nosotros podamos, junto a ustedes, también librar la batalla por dar nuestra versión. Tenemos derecho como pueblo, como patria, a dar nuestra versión al mundo. Bueno, y eso ha hecho nuestro comandante obrero y presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros, cuando en Kazajistán estuvo con 56, 57 jefes de Estado, de gobierno, delegaciones de alto nivel, dando al mundo nuestra versión de los hechos frente a la infamia mediática, frente a tanta distorsión que corre por el mundo, pretendiendo algo que no han logrado ni lograrán: empañar, enlodar el nombre de nuestra revolución bolivariana e intentar fallidamente por alterar el curso de un pueblo que ha tomado las riendas de su propio destino, con el liderazgo de nuestro comandante Hugo Chávez siempre presente y nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, librando las más terribles dificultades y problemas. La expectativa de semanas y esa suerte de fetichismo económico sobre el tema de los anuncios y el fetichismo económico sobre la Asamblea Nacional Constituyente fue despejado por nuestro presidente Nicolás Maduro el jueves pasado, el 7 de septiembre, cuando se plantó frente a la Asamblea Nacional Constituyente, de nuevo por segunda vez, y se plantó ante el país para hacer algo que le comentaba yo a mis hermanos de clase, que hoy están allá en Loyada, en el piso 4 de Loyada, en una jornada de trabajo previa a la sesión de hoy de la Asamblea Constituyente. Les comentaba, Indira, que en una oportunidad, en la Revolución Cubana, el presidente Fidel Castro Ruz convocó al cuartel de La Cabaña
El cuartel de la Cabaña entonces era el puesto de mando del comandante Guevara. Che Guevara convocó al Congreso Fundacional del PURS. Era la iniciativa unitaria que realizaba la Revolución Cubana y el comandante Fidel Castro Ruz para unificar a los factores y las fuerzas y corrientes revolucionarias, el Partido Comunista, el Partido Socialista Ortodoxo, el Movimiento 26 de julio, movimiento del comandante Fidel, unificarlo en una fórmula única, en un partido único. Convocaron allí al cuartel de la Cabaña a los mejores cuadros de Cuba, de toda Cuba, para ese Congreso Fundacional. Y en un discurso memorable que yo invito a que lo sigan en las redes, lo consigan, 1962, Congreso de Fidel Castro Ruz frente al Congreso, discurso del Fidel Castro Ruz frente al PURS, el Congreso del PURS, él decía algo que es fundamental. Un líder, un cuadro político estudia, analiza y le explica a su pueblo. Eso lo ha reiterado y lo ha hecho en reiteradas oportunidades el comandante obrero Nicolás Maduro, siguiendo la tradición del comandante Chávez, pero el jueves fueron 4 horas de ser consecuentes con eso. De un líder que se puso a estudiar la complejidad del momento económico, social y político del país, a analizarlo y en consecuencia explicarle a su pueblo. Para que en esa explicación que debemos hacer todos los revolucionarios y las revolucionarias, no haya cabida, no haya flanco en donde la mentira, la infamia, la distorsión, la campaña negativa se introduzca, distorsione y confunda a nuestro pueblo. Por eso, desde acá, desde el mundo del trabajo, desde este programa, no dudamos en saludar esta memorable intervención del presidente Nicolás Maduro. Es como muestra del estudio de la realidad venezolana, de su análisis y en consecuencia de proponer un conjunto de situaciones y acciones que permitan avanzar en lo que es inexorable, desatar todas las fuerzas productivas y humanas de nuestra patria para acometer la tarea de la revolución económica dentro de la revolución bolivariana. El reto de la economía, el reto de corregir las distorsiones que un capitalismo senil, tempranamente senil, en agotamiento, muestra como taras, como distorsiones de un sistema que urgentemente demanda una transformación. Ir hacia un estadio superior civilizatorio, humano, ir al socialismo, pues en el capitalismo no hay solución, no hay salida, Indira, es el abismo. De la economía, de la cesta básica de nuestro pueblo, como son la leche líquida pasteurizada, la leche en polvo, la mayonesa, la margarina, la mortadela y la harina de maíz. También la harina para panadería y las pastas alimenticias, los diferentes rubros de los cárnicos como pollo y pescado, y la curvina, coroncoro, atún, sardina, sí, además de otros productos que son de nuestra canasta básica. Son los básica. rubros que hacen vitrina, pues, y que generan tanta angustia y ansiedad en nuestro pueblo, porque se trata sino de privilegiar la vida buena del pueblo venezolano. Y bien es cierto, todas las condiciones para que se produzcan todos los bienes en nuestro país, incluyendo los suntuosos, la apuesta en este momento es por los rubros que hacen la canasta del pueblo, que hacen la necesidad de nuestro pueblo y que son demandados no como un lujo, sino como una necesidad de nuestro pueblo. Y ahí toma nota de vida el presidente Maduro. Fue por una medida coercitiva, de fuerza punitiva, que se impuso cualquier precio. Están abiertas ahí las mesas, están las mesas servidas para analizar la estructura de costos, para que estos rubros tengan el precio justo para quien produce, pero también el precio justo para quien consume, para el pueblo venezolano, y que no con ocasión de un precio con el cual no estoy de acuerdo, sea escondido, sea acaparado, para luego esperar una oportunidad mejor para colocarlo en el mercado a doble, a triple, a cuádruple precio, que es lo que sucede. Creo que esta medida de los 50 rubros, además de ser democrática, muy democrática, con base a la fórmula con la cual apostamos todos, el presidente primero en la vanguardia, que es el diálogo.
entendernos a través de un diálogo franco, de poner sobre la mesa con sinceridad los elementos y que nosotros podamos prontamente, para beneficio y alegría de nuestro pueblo venezolano, contar con productos que tengan un precio máximo de venta al público justo, que pueda tener el pueblo acceso a esos productos, pero que además pueda conseguirlos y que no haya nadie que los saque de los anaqueles. Uno sueña con eso. Así es, con que eso volverá y va a ser así, porque además de lo que vamos a analizar, las 8 leyes, el presidente Nicolás Maduro estructuró una intervención ante el país en donde lo primero que hizo fue qué huracanes hemos enfrentado. No el huracán, ni el Katia, ni el Kira, ni el Irma, ni el José, el Irma y el Katia. No, estos 3 huracanes. Hemos enfrentado 3 huracanes fundamentales. El modelo económico distorsionado del capitalismo neoliberal, la guerra económica del capitalismo neoliberal y una de sus taras, de sus enfermedades, el bachaquismo, el bachaquerismo, la especulación, el acaparamiento. El otro huracán o el otro elemento que hemos enfrentado, la crisis estructural de los precios del petróleo en el mercado internacional y la agresión y el bloqueo por parte de la supremacía blanca que hoy anida, está ya sentada en Washington con las medidas Borges-Trump y colocada de esa manera para que no quedes a salvo la responsabilidad de nadie. No se trata nada más del presidente de los Estados Unidos, sino de quienes han demandado, yendo contra la patria, yendo contra mujeres y hombres de este país, enfermos que requieren de la insulina o que requieren de la hemodiálisis, y que estas medidas de Trump los condenan a padecer sin la asistencia que este gobierno bolivariano de inclusión y de talante social ha realizado durante todos estos años. Allí conseguimos la causa o el origen de la situación que pudieran estar padeciendo, y digo pudiera porque tenemos a un presidente que junto a su pueblo va a evitar padecimientos a nuestros hermanos venezolanos y venezolanas. Pero hay que decirlo, no solamente son los cracks que nos dejan en los puertos y evitan que lleguen al país, también, como lo dijo el presidente, la insulina, el material para la hemodiálisis, las medicinas para el cáncer, los tratamientos para la atención de nuestros adultos y adultas mayores, que hoy son pasto de una política agresiva, feroz, imperialista, que teniendo los dólares trabajados con mucho esfuerzo y atesorados a través de la acupuntura de divisas que realiza nuestro gobierno y el presidente, nos digan hoy que no nos venden, que no nos los entregan, o peor aún, que luego de haber pagado una factura en gasolina o en petróleo en los Estados Unidos, ellos dejen represado ese dinero en una suerte de como dijo el compañero Piñate muy temprano, de suerte de malandrerismo que se nos aplica a través de estas medidas de Trump. Es decir, venezolanos y venezolanas que nos escuchan, una gasolina que es nuestro producto, nuestra propiedad, que ha sido vendida legalmente en los Estados Unidos y pagada, queda represado en bancos norteamericanos esas divisas que tanta falta nos hacen para medicina, para pupitres, para morrales, para alimentos de nuestro pueblo venezolano. De tal manera que frente a estas adversidades, frente a estos 3 huracanes, la guerra económica del capitalismo neoliberal, la crisis estructural de los precios del petróleo y la agresión y bloqueo imperial de Borges Trump, el presidente Maduro se planta al país y dice, frente a esto, no nos desmovilizamos, no nos paralizamos. 8 leyes. Así es, ministro. 8 leyes presenta a la Asamblea Nacional Constituyente que no son un fin en sí mismo, que son una herramienta para después ser aplicadas en el plan de acción que también dejó el presidente Maduro, porque su intervención tuvo 3, a mi manera de ver, a mi libre examen, tuvo 3 elementos como lo estructuró. Los temas de orden estructural que hemos venido enfrentando y que seguiremos enfrentando. El marco normativo que nos negó la Asamblea Nacional adecaburguesa, las leyes que nos negaron,
y que nos siguen negando y que nos dará la Asamblea Nacional Constituyente, y el plan de acción, cómo debe movilizarse todo un pueblo y la clase obrera a la vanguardia de ello, para nosotros en pronta victoria, en temprana victoria, poder ir alumbrando los primeros elementos de la revolución económica dentro de la revolución bolivariana, como parte de la revolución bolivariana. ¿Y ahora qué? Nos vamos después de esta excelente ponencia de nuestro ministro del Trabajo, nos vamos a un primer corte musical y regresamos más con tu programa El Mundo del Trabajo para seguir profundizando en estas 8 leyes presentadas por el presidente de la República. Muy coherente con el planteamiento que hicimos de los 3 elementos, de los 3 huracanes, como los llamé, señalados por el presidente, y está asociada a los 50 rubros, porque no basta con que establezcamos el precio justo de venta al público, sino creer siempre en el pueblo, como decía nuestro comandante Chávez. Cuando tengas una duda, sumérgete en el pueblo, pregúntale al pueblo, la máxima bolivariana aquella: confío más en el saber del pueblo que en el consejo de los sabios. Y entonces, en ese saber del pueblo, sumergirnos permanentemente para resolver los acertijos, para salir de las encrucijadas. Y eso es lo que hace el presidente. Fíjate, con la ley de los CLAP dice, muy bien, 50 rubros, pero quien vigile, quien vele, que haga desarrollo de contraloría social, de control social, que no sea la mano invisible del mercado, como creen los neoliberales, que sea el pueblo organizado quien haga contraloría social y mandata, le da mandato, le da fuerza de ley al poder popular, reunido en torno a los CLAC, a los jefes de calle de los CLAC y a los consejos comunales, ambas obras o ambos obras de la revolución bolivariana, para que sean ellos los que digan 50 rubros para el pueblo y con los precios establecidos y cuidados para el pueblo. De tal manera que esta ley para los comités locales de abastecimiento y producción CLAC y para los consejos comunales guarda sintonía y coherencia con el tema de los 50 rubros. Entonces, presidente de la República Popular China, eso fue hace unos 10, 12 años, si mi memoria no me falla, no me es infiel. Allí en ese congreso, el dirigente chino planteó que no hay socialismo subdesarrollado, que no hay socialismo periférico, que el socialismo está asociado al tema del desarrollo, al tema del buen vivir, y que China debía hacer explotar todas las fuerzas productivas contenidas en las entrañas de la nación china para desarrollar un socialismo fuerte, vigoroso, de economía diversificada. Se llamó la explosión de las fuerzas dormidas en el vientre de la gran China. Eso está planteado en la revolución bolivariana como un gran reto: hacer explotar las fuerzas productivas que contienen las entrañas de nuestra patria y que por inhibición del rentismo petrolero o inhibidas por el rentismo petrolero no han sido explotadas a su máxima capacidad. Contamos con esas fuerzas, contamos con un arco minero, una faja petrolífera del Orinoco, yacimientos estratégicos de coltán, de torio, yacimientos, monstruos gasíferos como los que se avisoran en el delta Amacuro, en vecindad con nuestra hermana República de Trinidad. Es decir, una biodiversidad que permite un horizonte, ver un horizonte de futuro, de paz, de bienestar para todo nuestro pueblo. Pero hay entreguistas que se van por el mundo a negociar ya y a vender sobre el supuesto de que han sacado al presidente Maduro de Miraflores, de este Palacio del Pueblo, y a negociar ya en Nueva York, en Sydney, en Australia, pues, en Tokio y en las grandes capitales del capitalismo mundial, ya a negociar nuestros recursos naturales, el arco minero, la faja petrolífera, el gas, el torio. Esos traidores de poca monta, o dirigentes de poca monta y traidores convictos y confesos, tienen nombre y apellido, todo el pueblo lo conoce. Ayer en la marcha el pueblo blandía pancartas y afiches de los vendepatria. La marcha de los vendepatria fue la marcha de ayer.
De tal manera que esta ley que crea el consorcio, y me perdona la digresión agroalimentario, tiene que ver con la guerra económica, tiene que ver con juntar todo lo que está fragmentado y disperso y que ha hecho la revolución bolivariana, que son frutos del plan de la patria, que son ejecutorias de gobierno, tanto con el comandante Chávez y ahora con el presidente Nicolás Maduro, y que están dispersas y que pierden fuerza por esa misma fragmentación, esa dispersión, que ahora deben ser congregadas, deben ser articuladas en torno al consorcio agroalimentario del sur. Ventajas comparativas tenemos nosotros en abundancia para hacer explotar las fuerzas productivas que están en las entrañas de nuestro campo venezolano, de la tierra venezolana. Y el consorcio agroalimentario del sur nace para llevar a la mesa de los venezolanos todo aquello que hoy importamos. En corto tiempo, todo aquello, juntando las capacidades orgánicas, organizacionales, presupuestarias, de talento humano, de infraestructura física, automotor, científica, todos esos elementos congregados en torno a un consorcio, a una dirección, a un objetivo estratégico, para que desde el campo venezolano las caraotas, el maíz, el sorgo, el ñame, los granos en general, los alimentos en general que forman parte de la dieta del venezolano, con la cual, dicho sea de paso, se ha venido reencontrando nuestro pueblo. Con la comida alternativa. Con la comida de la agricultura campesina. Pues este consorcio tiene, esta ley que crea el consorcio, tiene que ver con esa fuerza de coordinar nacionalmente los 20 principales rubros del agro venezolano que demanda hoy, que requiere hoy la mesa del pueblo venezolano. Suscribo lo que usted nos comenta, ministro, sobre que el socialismo no es algo subdesarrollado, no es un factor subdesarrollado. No hay socialismo ni socialismo rentista. O sea, socialismo fundado en el petróleo. Porque es fácil para algunos que fueron teóricos de la revolución y de la economía a un precio del petróleo a $120. Hoy, cuando se prueban las fuerzas, los talentos y el ser consecuente con una idea y con un proyecto. Y en esa construcción del socialismo bolivariano somos ejemplo, porque los comités locales de abastecimiento y producción son el mayor ejemplo de organización, poder popular organizado en sus diferentes comunidades para hacer llegar estos productos, como es la bolsa del CLAP, la caja del CLAP, que lastimosamente tenemos atascadas o trancadas o detenidas en algunos puertos gracias a las acciones apátridas del señor Julio Borges, y que ellos hablaban en su momento y querían crear una matriz de opinión de crisis humanitaria. Hablarse de crisis humanitaria con el índice de desarrollo humano según el método Gini que tenemos nosotros como patria, que tenemos nosotros como país. Bueno, son un conjunto de dislates, de dislocaciones mentales que puedan tener estos dirigentes. En algunos casos, en otros es muy consciente lo que hacen, responde a planes y a instrucciones. Hacerle daño a la patria responde a una planificación. Es el plan del acuchillamiento de la patria, lo que desarrollan estos apátridas que se van por el mundo a malponer a Venezuela. Cuando, amigas todos, compañeros todos, cuando Venezuela, además de ser tierra de gracia, es tierra de oportunidad y que abre sus brazos para todos aquellos que nos quieran acompañar. Y es en ese orden donde la ley de promoción y protección de la inversión extranjera en Venezuela es presentada a la Asamblea Nacional Constituyente por nuestro líder, el presidente Nicolás Maduro. Es una ley que indica por sí solo la apuesta de nuestro gobierno y nuestra revolución por quien quiere invertir, por quien quiera venir a nuestro país a producir, y desmonta esa infamia de que es una revolución reñida con el empresario, reñida con el emprendedor, con quien genera riqueza. Nunca, no lo fue con el comandante Chávez ni ahora tampoco. De tal manera que esta ley de promoción y protección de la inversión extranjera es un desmentimiento a eso, pero además es reglas de juego claras para los capitales que quieran venir de esos 57 países con los cuales compartió el presidente de la República, Nicolás Maduro, en la Asamblea del Movimiento de No Alineado, como presidente del Movimiento No Alineado en Kazajistán. Es decir, a esos hombres, a esos pueblos del mundo, aquí, condiciones, reglas claras
una ley para la promoción y protección de la inversión extranjera que por sí sola da garantías para quienes en esta tierra de gracia que es nuestro país puedan venir a producir al lado de los venezolanos y de las venezolanas. Esto va a permitir mejorar las condiciones para las empresas extranjeras que deseen invertir en el país, pero además se funda en los principios de cooperación, de complementación y de solidaridad, que son el trípode, la tríada sobre la cual se monta la diplomacia de paz de la Venezuela bolivariana. ¿Qué diferencia entre los apátridas que salen de nuestro país a malponer a nuestra nación y de este gran trabajo, esta extraordinaria gira que hizo el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro presidente obrero, por Kazajistán, donde estuvo allí como voz del pueblo de Venezuela? Y bueno, es la gran diferencia que tenemos nosotros, y que nuestro presidente ha sido un gran ejemplo de lo que es la lucha, porque no le ha tocado fácil al presidente Nicolás Maduro. Yo creo que humanamente, como yo digo, que tenemos que apreciar esta gran virtud que tiene el comandante en jefe Nicolás Maduro Moro, porque lo que le hicieron al presidente Chávez en muchísimos años se lo han hecho a él en muy poquito. Gracias a Dios tenemos esta cooperación mutua también de los países que dejó el presidente Chávez con excelentes relaciones económicas y que hoy en día están de la mano con nuestro país. El fuego, como dicen en el argot militar, artillería concentrada, lo que ha recibido el presidente Nicolás Maduro. Sí, y tú referías a los llamados anillos de protección, una diplomacia de paz para los anillos de protección de la revolución bolivariana, y vaya que sí, que cómo tomó cuidado nuestro líder supremo de irse por el mundo, pues, y pregonar al mundo lo que estaba sucediendo en Venezuela, invitar a conocer a nuestra patria y concitar el apoyo, la solidaridad, la hermandad de muchos pueblos del mundo como nunca, con ese esfuerzo internacional que realizó el presidente Chávez y bueno, el canciller Nicolás Maduro durante 6 años, un poquito más, un poquito menos, como canciller de la Revolución Bolivariana y del comandante Chávez. Pero también el jueves se habló de la justicia, se habló de la justicia, se habló del tema, se habló del tema de la revolución bolivariana en el marco de los tributos, en el marco de justicia para que haya democracia, y democracia participativa y protagónica, como lo reza nuestra Constitución. Y se plantean 3 leyes que tienen que ver con el régimen tributario, ¿verdad? Que si bien es cierto, nuestras riquezas tienen que ver con el patrimonio del pueblo venezolano, y quienes quieran venir a explotar acá, se explotan bajo condiciones y bajo leyes que lo regulan. Por eso la ley del régimen tributario para el desarrollo soberano del arco minero no solamente prevé las inversiones que deban venir a nuestro país, en qué condiciones de soberanía, de legitimidad y de independencia vienen a nuestro país, sino también de cuidado del ambiente. Esto es una ley muy interesante porque recoge el pensamiento ecosocialista que está en el Plan de la Patria, en el artículo, en el objetivo histórico número 5, y que no es descuidada en esta propuesta de desarrollo del arco minero a través de un régimen tributario que pague el que tenga que pagar con justicia y sin daño al patrimonio de todas las generaciones, que es la naturaleza, el ecosistema sagrado del pueblo venezolano. Al lado de eso también hay una ley de impuestos a las grandes fortunas y patrimonios, que conjuntamente con la ley del régimen especial tributario para la protección social del pueblo constituyen 2 elementos de la dimensión ética de esta comparecencia de nuestro líder. No descuidó que hay un tema al cual el pueblo venezolano fustiga, pregunta y se halla inquieto: el tema de orden ético, la dimensión ética de la revolución bolivariana. Y entonces dice el presidente 2 leyes, dos leyes para saber quién se enriqueció a costilla, digamos, de la guerra económica, del bachaquerismo, y de esconderle, de comercializar
inescrupulosamente con los alimentos de los venezolanos. ¿Dónde están esos apátridas que han hecho fortuna con la guerra económica? Que han acumulado súbitas riquezas a propósito de la necesidad del pueblo. Castigo para ellos, justicia y una ley constituyente que norme, que rija sobre eso y permita que los procedimientos desde la Fiscalía y desde los tribunales de la República se desarrollen para encontrar la verdad de eso que sucedió allí, de esa acumulación delictiva de capitales y de riquezas para quienes lo hayan hecho, a propósito del acaparamiento, del bachaquerismo, de la especulación, de la extorsión, del contrabando allende nuestra frontera, fuera de nuestro país, de convoyes completos, pues, de alimentos que se iban fuera de nuestro país, ¿verdad? Y que se castiga a quien tenga que castigarse. Bueno, y la ley del régimen especial tributario para la protección social del pueblo, que sanciona los delitos de la economía, en particular el denominado bachaquerismo, y la ley que tiene como objetivo crear tributos para quienes lograron grandes patrimonios durante el periodo del cadivismo, combatir a aquellos que burlaron la voluntad, la confianza de un pueblo, de un gobierno que los invitó a producir, que les otorgó dineros de la República para que produjeran bienes y servicios, riqueza social para el pueblo, y lo fugaron. Así es, que le llegue la ley a fuera del país. Las empresas de maletín, las llamadas empresas de maletín. Sí, muchas de ellas. Creo que esto recoge la dimensión ética también de esa intervención, porque fíjense, por un lado planteó el tema de orden internacional, la ley de las inversiones extranjeras. Por otro lado, el tema de el confiar en el pueblo, la ley de los CLAC, con el que sea con el pueblo. Y por otro lado también planteó el régimen de castigo para quien antiéticamente ha dañado y pretendido y seguir dañando a la revolución, al pueblo venezolano y a la revolución bolivariana. Tres leyes que tienen que ver sobre el régimen tributario, sobre temas de los impuestos que rehagan este cuadro descompuesto por la corrupción y por las malas prácticas, y que permitan que sea recuperado para el bienestar del pueblo venezolano esos recursos, esos capitales, para que se inviertan en hospitales, para que se inviertan en escuelas, para que se inviertan en parques, para que se inviertan en desarrollo humano y desarrollo social del pueblo venezolano. Así es, para blindar la economía de nuestro país. Nuestro presidente obrero, como siempre, a la vanguardia también, y en contra cara de todo esto que en los medios internacionales se habla. Yo creo que esta gira que también hizo el presidente Nicolás Maduro dio parte y demostró que nuestro país es potencial, nuestro país, por eso es que nos llaman una amenaza inusual y extraordinaria, porque realmente, a pesar de todo, la guerra económica inducida por parte de la derecha venezolana, nosotros continuamos aquí en lucha para esto. No podía faltar, pues, por supuesto, anuncios en el plan de acción, como les dije, un contexto de tres nudos, un marco normativo y un plan de acción, el incremento del ingreso mínimo legal. Estoy convencido que estamos frente al acuñar, el conformar un nuevo concepto, el ingreso familiar, más que el ingreso mínimo legal. La revolución bolivariana y el presidente Maduro han acuñado un nuevo concepto, el ingreso familiar, como mecanismo de protección del pueblo, porque no solamente son llevar de 97.531.56 bolívares de salario mínimo, llevarlo a 136.543.4 a propósito del aumento del 40%. No solamente llevar el beneficio de ese estatique socialista de 153.000 bolívares a 189.000 bolívares para componer un ingreso mínimo legal de 325.544 bolívares. A eso hay que agregar las becas de 250.000 bolívares de los útiles. A eso hay que agregar el relanzamiento del PAE en nuestras escuelas bolivarianas. A eso hay que agregar las pensiones y el bono de guerra económica. A eso hay que agregar los hogares de la patria y el aumento de la tarjeta de los hogares de la patria.
A eso hay que agregar Madres del Barrio, hay que agregar Plan Chamba Juvenil. Son un conjunto, una panoplia, un cóctel de políticas de protección del salario, de protección social de nuestro pueblo, que constituyen el concepto, a mi manera de ver, y a lo mejor aventuradamente, del concepto de ingreso familiar. Como diría el comandante Chávez en una oportunidad, cuando hablamos de los trabajadores, hablamos de sus familias. No es en aislado de los trabajadores, hablamos también de la familia, y por eso el cuidado a la familia. Por un lado, el salario mínimo, sí, pero por otro lado la posibilidad de que los muchachos vayan a la escuela, de que haya comida en las escuelas, de que podamos vencer la especulación con los útiles escolares, de que podamos atender a nuestros ancianos, nuestros adultos mayores, adultas mayores con las pensiones, y que esas mujeres que libran batallas contra la miseria en nuestras barriadas populares, llegue Hogares de la Patria a ellas y constituya toda una política social que es orgullo de nuestro pueblo y de nuestro gobierno cuando es planteada, cuando es expuesta, exhibida en los escenarios internacionales. Así es, la protección del pueblo, la dignificación de la vida del pueblo, y bueno, estas leyes también servirán para blindar lo que es la economía de los trabajadores y las trabajadoras. Vamos pues a difundir nuestro concepto, pues, nuestras políticas de materia social, de blindaje social contra los embates de la guerra económica y contra los embates de una crisis temprana de los precios petroleros, del ciclo petrolero, y vamos pues con espíritu de forja, de fragua histórica, en esta corriente histórica que nos ha traído hasta acá, hasta reconocernos nosotros mismos, hasta saber que somos un pueblo de libertadores, para hacer la revolución bolivariana y para construir el socialismo. Hablando de historia, ministro, ayer se cumplió 44 años del asesinato por parte del Imperio a Salvador Allende, allá en Santiago de Chile, en el Palacio de la Moneda, y que también parte de la movilización que estuvo desarrollándose ayer en la ciudad de Caracas, también fue un homenaje a Salvador Allende. 11 de septiembre. Sí, señor. En la certeza de que se abrirán las anchas alamedas, donde pasará el hombre libre, como lo dijo Salvador Allende. Y otras de sus frases históricas, colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad al pueblo. A eso se llama consecuencia. Y la frase de Carlos Marx, la frase de hoy: el obrero tiene más necesidad de respeto que de pan. En eso ha sido la revolución bolivariana, transparente y consecuente. Mucho más respeto que pan. Necesidades espirituales, necesidades materiales, bases espirituales del socialismo. ¿Qué recomendamos de manera fílmica o cinematográfica? La película La Huelga, es el primer largometraje ruso, Sergei Einstein, antes de dirigir El acorazado Poken. La película fue estrenada en 1924 y relata una huelga ocurrida en 1903 y que terminó en el fusilamiento de trabajadores por parte de la Guardia zarista, ¿verdad? La fuerza de la clase obrera es la organización. Sin organización de masas el proletariado es nada. Esto es un principio bolchevique, muy bolchevique. Y la recomendación bibliográfica. Tenemos el libro Huasipungo, una novela de Jorge Icasa. Jorge Icasa, en el argumento de esta novela, él desarrolla en el primer lugar en el quechua, que significa porción de tierra que cultiva el indio, pero el dueño de esta tierra es el latifundista. Es una obra que denuncia las tropelías e injusticias de quienes acaparan, de quienes poseen irresponsablemente la tierra, que es para producir para todos y para todas, en esa tara, en ese retraso de la historia que es el latifundio, por la cantidad de información y el vértigo que generan cosas tan importantes, asuntos tan importantes como los que en la patria en la última semana se han producido. Así es, el mundo del trabajo, programa número 6, ministro. Poquito tiempo en radio, 1 hora para nosotros compartir aquí. Bueno, se desarrollaron estas 8 leyes que fueron presentadas por el presidente Maduro ante la Asamblea Nacional Constituyente el 7 de septiembre del presente año. Bueno, nos vamos después de darle las gracias al resto del equipo, a Indira Torregosa, a Marbelis Marváez en la coordinación de prensa, a Gina García, nuestra periodista, a Yorke Castellano,
al frente de los Twitter, Adelia Mesia, de Protocolo, Félix Jordán, nuestro fotógrafo, y nuestro camarógrafo de siempre, William Toro. Las gracias al director de Radio Miraflores,